Esto es El legado del jab y es la era del prize fighting, segunda parte. Ya desde 1838 las normas del London Prize para normalizar el boxeo en el territorio inglés comenzaron a difundir este deporte con cada vez mayor frecuencia. Las normas hicieron que fuera socialmente aceptado y hacia 1810 los combates de Tom Cribb en Londres llenaban recintos deportivos. Se sabe que hasta 20.000 asistentes tuvo una de sus peleas. Imagínense que 1810 estaba recién iniciando la independencia de Chile, mientras estadios en boxeo se llenaban en Inglaterra. Tom Cribb era tan popular que abrió un pub en Londres donde realizaba constantes peleas entre aficionados y asistentes. También corrían muchas apuestas. El boxeo de la época era conocido como el prize fighting, esto quiere decir el combate por el premio. Llegando a ser muy popular, como vimos en el capítulo anterior, había problemas de seguridad con el mismo, ya que se presentaban dos fenómenos. Por un lado, las reglas de Broughton, las anteriores reglas, seguían siendo muy primitivas, ya que permitían golpes ilegales, derribos, y no existía claridad acerca de los descansos. Los combates eran hasta el knockout y no existían los seconds. La norma de los descansos no era del todo clara. Además, eran frecuentes las técnicas de lucha y los derribos. Los asaltos eran pactados, pero también en una época en la que el boxeo se practicaba por percepción temporal, es decir, según se sintiera que había transcurrido el tiempo. Con la introducción de las reglas del London Prize Ring Rules en 1838, llegaron normas de protección como los asaltos. Pero aquí es importante detenerse. Es constante la situación en los registros históricos del siglo XIX que hay peleas a 75 asaltos, a 110 asaltos, como la famosa historia de Jack Burkle y Andy Bowen, que en dos ocasiones combatieron a más de 7 horas. Lo que sucedía con las normas del London Prize era que cada vez que uno de los combatientes tocaba el suelo, terminaba el asalto, lo que venía eran 30 segundos para recuperarse y 8 para volver al centro. Entonces, si lo vemos en la práctica, por ejemplo, 3 caídas seguidas significaban 1 minuto y medio de reposo. Esto permitía realizar encuentros de forma más segura sin atraer la mirada de las autoridades. Al inicio la idea del boxeo era sostener estos encuentros, pero sin las heridas mortales del esgrima y sin llamar la atención de las autoridades. Específicamente esta norma de los asaltos permitió la popularización del boxeo, ya que al existir estos intervalos se entendía más como un deporte y no como una riña violenta que podía salirse de control. Otra de las innovaciones que trajeron estas nuevas reglas fue la introducción de los seconds, conocidos como los señores de la esquina, los segundos. Esto también le daba cierta responsabilidad legal a quienes llevaban un contendiente, ya que eran responsables de su seguridad y la negociación del premio. Así las cosas, el prize fighting del siglo XVIII comenzó a masificarse y las peleas ya no solo se llevaban a cabo en Londres, sino que se repartieron por toda Inglaterra. Una vez en la era industrial, deportes como el fútbol, el rugby y el boxeo comenzaron a surcar los mares, llevándolos a todos los rincones del mundo, siendo los barcos y los ferrocarriles grandes transportadores de los deportes. Una de las características distintivas del boxeo en los últimos 100 años ha sido su presencia global. Sin embargo, una vez que comenzó a expandirse por el mundo, fueron tomando diferentes caminos y la evolución del boxeo comenzó a nivel mundial. Existen varias razones por las cuales los estilos y estrategias han cambiado, incluida una mejor nutrición y avances tecnológicos. Sin embargo, las reglas y regulaciones introducidas en este deporte durante los siglos XVIII y XIX tuvieron un impacto importante en los estilos de lucha utilizados durante este periodo. Las reglas de Broughton sacaron al deporte del formato de golpear frente a frente, como era en la era de James Vick, y introdujeron nuevas habilidades científicas como detener, bloquear golpes, retroceder. Esto introdujo un estilo de lucha en el cual los boxeadores eran conocidos por mantenerse firmes, luchar de manera valiente. Durante el periodo que abarca desde las primeras normas hasta las actuales de Queensberry se produjeron importantes transformaciones. Durante el periodo que abarca de las primeras normas a las actuales de Queensberry, esto es de 1743 a 1865, se introdujeron importantes transformaciones. El análisis detallado de los manuales de boxeo contemporáneos redactados durante este lapso y su contribución al desarrollo del boxeo es fundamental para comprender cómo evolucionaron las técnicas y estrategias de combate. Entre estas técnicas que comenzaron a ser utilizadas y que hoy son básicas, se destaca la guardia cerrada creada por Daniel Mendoza. Al ser de menor estatura, Mendoza desarrolló una defensa más compacta con sus antebrazos, lo que le permitía bloquear de manera más efectiva los golpes. Esto dio lugar a la utilización de bloqueos y contragolpes en el boxeo, transformando un enfoque defensivo y ofensivo de los luchadores. Desde mediados del siglo XVIII, enseñar el arte del boxeo se convirtió en una de las importantes fuentes de ingreso para algunos luchadores profesionales conocidos, quienes desarrollaron sus carreras como entrenadores. Su clientela
solía estar compuesta por amateurs, acomodados que buscaban adquirir habilidades de boxeo científico, ya que las clases medias y altas buscaban otras formas de resolver su disputa en lugar de llegar al duelo, que podía ser mortal. Estos caballeros no necesariamente deseaban participar en combates por premios, pero cada vez buscaban más aprender a defenderse y atacar a otros. Este fenómeno es clave para comprender el desarrollo del deporte, ya que por cada gran boxeador que vemos en la actualidad hay miles que entrenan de forma deportiva, lo que sostiene la práctica del boxeo en sí misma. Esto ha transformado el boxeo de una forma de resolución de conflictos a un deporte global. Una de las particularidades de esta época, al igual que ahora, es que los practicantes desde una posición social más alta no estaban dispuestos a arriesgar su estatus social participando en combates de prize fighting o sufrir lesiones faciales características en los boxeadores. Sin embargo, estaban interesados en desarrollar habilidades necesarias para resolver disputas privadas. Daniel Mendoza afirmó en 1824 que conocer la ciencia del boxeo era útil y necesario para cualquier hombre decidido, al menos para protegerse a sí mismo. Al mismo tiempo, el deseo de registrar los aspectos esenciales del prize fighting, junto con la creciente alfabetización de la clase trabajadora y la disponibilidad de la literatura, llevó a la aparición de varios manuales de boxeo. Estos manuales detallaban las habilidades necesarias para dominar el arte del boxeo, ofreciendo consejos técnicos y comentarios sobre los luchadores retirados, así como la información sobre el entrenamiento técnico y físico del boxeo. Un punto importante sobre los manuales que enseñaban el boxeo es que refrescaban las técnicas para una práctica constante y difundían nuevas técnicas. Era básicamente como el YouTube de la época. Aunque no se aprendía viendo un manual, sí se podía refrescar una postura o un golpe, volverla a pasar. Este aspecto no ha cambiado mucho, ya que hoy en día se pueden utilizar recursos en línea para mejorar habilidades de boxeo. Los avances tecnológicos, especialmente la imprenta y la revolución industrial, favorecieron en gran medida la difusión técnica del boxeo, de manera más fluida y rápida. Inglaterra, al ser una potencia global, llevó el boxeo a todos los rincones del mundo, lo que destaca la importancia de los manuales y las reglas en expansión y consolidación del deporte. Así, la técnica del boxeo fue desarrollándose cada vez más, incorporando movimientos de pies, contragolpes, golpes de encuentro. Uno de los golpes más devastadores creados en esta época fue el uppercut de derecha, creado por Samuel Elias, que le otorgó 106 victorias en una época que la única forma de ganar era por nocaut, aunque no todas las técnicas eran del todo deportivas. Por así decirlo, algunas de las más controvertidas venían directo de la lucha, aplicando golpes. Existían dos que eran particularmente populares: el traje de la Cancillería y el lanzamiento cruzado. Eran dos técnicas de lucha utilizadas durante las peleas, que destacaban por su brutalidad. En el traje de la Cancillería, el luchador sujetaba a su oponente con una llave de cabeza y luego lo golpeaba repetidamente con la mano libre hasta dejarlo inconsciente. Por otro lado, el lanzamiento cruzado implicaba arrojar al oponente sobre el hombro y caer con todo el peso sobre él, impactando con fuerza su abdomen, dejándolo incapacitado para seguir luchando. Estas reglas, aunque no eran consideradas juego limpio, tampoco eran ilegales según las reglas del London Prize. Paradójicamente, a menudo eran más aplaudidas por la multitud y enseñadas en las academias pugilísticas debido a su eficacia al incapacitar a un oponente. Otro aspecto que fue introducido fue el entrenamiento. Daniel Mendoza recomendaba: camina 1 o 2 millas, esto es más o menos como 4 kilómetros. Practica el sparring y otros ejercicios moderados. Tu bebida durante la cena debería ser vino con agua y un par de copas de antiguo jerez. En la mañana de la pelea, comes solo una rebanada de pan bien tostado, una galleta blanca dura y tostada. Si no es demasiado fuerte para el cuerpo, medio litro de buen vino tinto, calentando con una cuchara de brandy. Esto se debe tomar 1 hora antes de vestirse. En el escenario, hazte preparar una bebida con bitters de Holanda. Este era un licor bitter, de estos licores amargos de la época, con jugo de naranjo fino y una taza de té china con un poco de azúcar en un terrón para hacerla más agradable. Claro, el bitter tiende a ser amargo, pero sería más o menos hoy día como tomarse un Negroni. Estas son las disposiciones antes del combate, que muchas veces tenían que ver con anestesiar el cuerpo antes de lo que sería a todas luces un combate violento y doloroso. Otro de los aspectos llamativos sería lo que llamaban el fuelle. Esto es la capacidad de asimilar castigo. Era algo que le encantaba a los espectadores, que un boxeador pudiera recibir una gran cantidad de castigo, recuperarse y volver a contraatacar. Esto aumentaba tus chances de ganar dinero en las apuestas, porque podía producir una bolsa millonaria en un combate pactado. La introducción de las normas de Queensberry en 1867 marcó un hito significativo en la historia del boxeo. Estas reglas, especialmente la opción oficial de los guantes acolchados en lugar de los puños desnudos, representaron un cambio fundamental en la percepción del deporte.
No solo se trataba de proteger a los boxeadores de lesiones graves, sino que también transformó el boxeo en un espectáculo más seguro y atractivo para el público. Una de las principales innovaciones de las reglas de Queensberry fue lograr poner fin a las peleas prolongadas, estableciendo un límite de tiempo para los asaltos. Esto no solo agregó emoción al deporte, sino que también permitió a los boxeadores utilizar sus habilidades, velocidad, para anotar puntos contra sus oponentes, en lugar de depender únicamente de la fuerza y resistencia física. Ahora se requería una destreza técnica. Este punto es súper importante porque hoy día cuando vemos boxeo y se ve una técnica poco depurada, tendemos a decir que el tipo no sabe pelear o que simplemente no se ve estéticamente bien, y en general a nadie le gusta un boxeador que lanza gualetazos. Así, la estrategia para ganar el combate desde 1867 hasta la actualidad se basa en la técnica, la velocidad, la pegada, el desplazamiento y todo un espectáculo visual que significa el boxeo hoy en día. Además de las reglas de Queensberry, se introdujeron normas claras sobre el comportamiento ético del ring, lo que desalentó la brutalidad innecesaria y promovió un enfoque más deportivo en el boxeo. Los boxeadores ya no podían recurrir a tácticas violentas como el traje de la Cancillería o el lanzamiento cruzado, que eran consideradas desleales bajo estas reglas. En resumen, la introducción de las reglas de Queensberry en el mundo del boxeo marcó el inicio de una nueva era. No solo hizo que el deporte fuera más seguro y justo, sino que también elevó el nivel de la competencia en enfatizar la habilidad técnica sobre la fuerza bruta. Estas reglas no solo cambiaron la forma en la que se llevaban a cabo los combates, sino que también contribuyeron a la popularización y legitimación del boxeo como un deporte respetado y apreciado por el público. Es así como después de un camino de 200 años llegó al boxeo contemporáneo. Escúchanos para más en el legado del jab. Nos vemos en un próximo capítulo.